Y ya tenemos en enlace al especialista, al médico militar, profesor, investigador, doctor en ciencias, Iván Martínez Dunker, amigo también de esta empresa Cadena Sur. Iván Martínez, con quien vamos a platicar un tema permanente, interesante, siempre que está en la plática de todos los días, la obesidad infantil. México tiene un serio problema en este tema, así es que hoy conoceremos un poco más de esta situación. Vamos con el doctor, ya está en el enlace. Doctor Iván, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto platicar con ustedes y estar presentes aquí para hablar de este tema, como tú mencionas, tan importante. Obesidad infantil, orígenes, causas, consecuencias y algunas medidas de prevención. En términos generales, doctor, ubiquemos el problema en el contexto estatal e incluso en el contexto nacional o hasta mundial, pero nos interesa lo nuestro, nuestro país, cómo está la situación con este problema. Sí, bueno, es México, pues el país con uno de los lugares a nivel mundial pues más problemáticos. Ocupa pues el primer lugar, ¿no? En esta enfermedad que es la obesidad, así la tenemos que ver y así también la tenemos que atender como cualquier otra enfermedad. Por supuesto, pues algo que probablemente hace 30 años, 20 años no era algo que preocupara, algo que se viera. El día de hoy, pues esta obesidad que pues como digo, ¿no? Históricamente estaba más enfocada en la parte de los adultos, pues ahora ya es también una enfermedad y una emergencia que está afectando a nuestra población infantil. Hay varias pues mediciones que se han hecho, creo que es importante destacar esto, que es una de las grandes problemáticas de salud que enfrenta nuestro país y particularmente la obesidad infantil, en el sentido que esta obesidad pues condiciona también el desarrollo de enfermedades, ¿no? La obesidad al final, el sobrepeso es esta acumulación de grasa que pues un tipo particular de células que tenemos en nuestro cuerpo llamados adipocitos almacenan. Todos almacenamos grasa y normalmente está de reserva energética para cuando se necesita, pero cuando hay un exceso de alimentación y hay poco gasto de energía, entonces el cuerpo pues almacena más de lo que tendría que estar almacenando, y eso pues va condicionando a que estos adipocitos acumulen todavía más grasa y esto bueno pues va generando a lo largo de los años como consecuencia las enfermedades, ¿no? Podríamos pensar que esta acumulación, pues bueno, hay un poco más de grasa o hay mucha grasa y pues no pasa nada. El tema es que sí pasa y el que esto inicie desde la etapa infantil, pues va condicionando pues que esto permanezca a lo largo de la vida y que se desarrollen enfermedades de tipo crónico degenerativo que conocemos muy bien, que hemos platicado, que la gente conoce las consecuencias como la diabetes, la hipertensión, los problemas de triglicéridos, de colesterol, enfermedades cardíacas, enfermedades articulares y también pues la obesidad está asociada a un incremento en el riesgo de la aparición de ciertos tipos de cáncer. Entonces, que nos quede claro que el tener obesidad conduce a enfermedades graves y, por supuesto, el iniciar con un problema de obesidad desde la infancia, pues eso hace que estos factores estén más tiempo en nuestra vida y pues condicionan una vida, sobre todo pues a nivel ya del adulto, de enfermedad, ¿no? Entonces es algo que pues tenemos que atender. Como decía, hay varias indicadores en algunos lugares, como en la UNICEF, habla de 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años padece de obesidad y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años en el país. Y desafortunadamente esto, sobre todo por la pandemia y todas las condicionantes que hubo acerca de ello, pues también ha incrementado esta problemática. No hemos podido realmente decir al día de hoy que a pesar de ciertas medidas que se han hecho, que se esté frenando. Entonces creo que es bueno hablar de este tema y el poder tomarlo como una prioridad de salud y particularmente hablando de obesidad infantil, tomar una prioridad de salud para nuestros hijos. Entonces, ¿cómo sabemos si hay sobrepeso u obesidad? Pues bueno, muchas veces sí, visualmente, ¿no? Podemos
suponer que nuestros hijos pueden estar, hijas, estar padeciendo de algún tema de sobrepeso o de obesidad. Sin embargo, para no digamos hacer apreciaciones subjetivas, pues lo ideal, lo recomendable es acceder a la determinación de un indicador, un índice de masa corporal o IMC, que pues igual recomiendo que pues todos los niños siempre tienen que ir con el pediatra todos los años a revisión. Entonces este es uno de los indicadores, de los índices que se toma al hacer una medición, es una referencia relativa entre peso y talla. Entonces con el dato de peso y talla se puede sacar el índice de masa corporal y a partir de eso el médico puede determinar si hay un tema de sobrepeso o de obesidad. También en casa, si hay una báscula y se puede medir la talla del niño o niña, pues también pueden acceder en internet, hay diversos sitios verificados para el índice de masa corporal, se meten esos dos datos y ahí también automáticamente ya les indica, de acuerdo a la edad de la persona y de los datos que se están incorporando al programa, pues les dice si hay datos de sobrepeso y obesidad. Entonces también los invito a que investiguen estas herramientas y puedan ahí identificar si hay un problema en ese sentido. Entonces, bueno, ¿cuáles son las causas? Que al final cuando hablamos de las causas, pues también rápidamente podemos entender cuál es la prevención. Entonces, las causas, hay algunas de ellas bien identificadas y tienen que ver sobre todo con estilo de vida y un estilo de vida que de alguna forma se marca desde un inicio. Por ejemplo, el abandono de la lactancia materna, ¿no? Y no dar lactancia materna a nuestros hijos y empezar con fórmulas, por ejemplo, eso es una causa. Entonces, ¿cuál es la prevención? Bueno, no abandonemos la lactancia materna, que es un tema que también ya se ha abordado en este programa. Eso, la lactancia materna condiciona un estilo de vida nutricional saludable y el interferir con la lactancia materna no tiene una propuesta que sea positiva para la salud, entonces hay que evitar eso. Otra, el alto consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Esto que también ya hemos comentado y que conocemos, digamos, esta comida chatarra, el elevado consumo de refrescos y bebidas azucaradas, pues son temas ¿no? Y que conocemos bien que desafortunadamente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, se ha incrementado esto con respecto a, como les decía, hace 20, 30 años, cada vez es más la dependencia de la nutrición de nuestros niños de este tipo de alimentación. Y entonces, ¿cuál es la prevención? Bueno, pues reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y reducir el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Como comentaba al principio, este almacenamiento energético en forma de grasa también se da no solamente por un incremento en la ingesta de alimentos y de energía que se almacena, sino pues también porque no se está gastando, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no se está gastando? Bueno, pues justamente también una causa de la obesidad es el bajo nivel de actividad física y el sedentarismo. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues manteniendo a nuestros hijos, además de estar buscando una dieta adecuada, pues que tengan esa actividad física, ¿no? Que es desde caminar, desde actividades deportivas. Entonces, invitar a todos los padres, madres, a que pues incorporen a sus hijos a que la actividad física cotidiana sea parte de su rutina. Y también, bueno, algo que es también el sedentarismo, ¿no? Si bien me parece que las tecnologías de la comunicación, la tecnología del internet ha permitido, pues, y es de beneficio también para nuestros hijos bien utilizada, lo cierto es que también lo vemos, ¿no? Cada vez más, pues, nuestros hijos, incluso a veces nosotros estamos más tiempo sentados viendo distintas cosas en nuestro teléfono celular. Eso hace que pues sí estemos haciendo algo, a veces incluso también trabajo, pero pues no estamos moviéndonos y entonces no estamos gastando ya la energía que antes gastábamos y comemos como si lo hiciéramos y entonces al no gastarse en esa energía pues el cuerpo la va a estar almacenando. Entonces hay que incrementar la actividad física y el sedentarismo. Y me parece que en un tema hablando de la obesidad infantil pues es clave que como padres, como madres, hermanos, tengamos pues una rutina dietética y una rutina de actividad física como familia
y es la mejor forma de desarrollar eso para todos, ¿no? No solamente para los padres, sino también para los hijos. Si los hijos ven que los padres tienen obesidad, que tienen enfermedades, que no las atienden, que son sedentarios, que comen mal, pues ¿qué va a pasar con los hijos? Lo más seguro es que van a repetir esos patrones. Entonces, el atender las causas de la obesidad infantil, pero también adulta, pues es un tema, yo invito a entenderlo como un tema de familia, particularmente en el contexto de los niños. Entonces, todos tenemos que hacer esos cambios. Es difícil el motivar a los hijos a que implementen la prevención y atiendan la obesidad cuando nosotros no lo estamos haciendo y estamos contribuyendo con el estilo de vida familiar a que la obesidad pues se desarrolle en nuestros hijos, ¿no? Entonces, una gran parte de la obesidad infantil pues va a estar asociada a esto, y previniendo, haciendo la prevención desde el estilo de vida, vamos a poder atender que no se desarrolle la obesidad infantil, y si se empieza a desarrollar el sobrepeso, que es una etapa, digamos, previa, no es todavía obesidad, pero es una etapa previa a que se va a desarrollar, y también ya tiene que alertar a que hay medidas que necesitamos hacer a nivel del estilo de vida, pues tenemos que hacer ese trabajo en familia, y atendiendo estas cuestiones de estilo de vida, generalmente se va a atender la problemática. Sí es cierto que puede haber en ciertas situaciones causas genéticas como muy dominantes, es decir, que no familias que se ve que tienen un problema de obesidad generalizado en las familias, en los tíos, en los abuelos, y entonces ahí puede haber una fuerza genética de importancia que habría que estudiar y atender, y también a veces factores hormonales asociados que de pronto pueden estar indicando alguna otra problemática asociada a nivel de las hormonas que también hay que estudiar. Entonces, si bien la mayor parte de la situación se va a desarrollar teniendo un estilo de vida saludable, en algunos casos de obesidad infantil pueden haber otros factores que requerirán un mayor estudio médico y atender más allá de cambios en el estilo de vida, pero es un porcentaje menor. Como les digo, la mayor parte, haciendo cuidado de nuestro estilo de vida, lo vamos a poder hacer, sin olvidar que dentro de todo esto, la atención a la salud mental es muy importante. La obesidad infantil afecta la salud mental por diversas circunstancias de nuestros hijos al tener esta obesidad y la forma en que se comunican con su entorno, pero también a veces los problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión pueden condicionar o favorecer el desarrollo de la obesidad. Entonces, no olvidar que también el tema de la salud mental es un elemento que debemos de incorporar en la prevención y en la atención de la obesidad infantil. Interesante, muy completo, doctor. Yo recuerdo hasta hace, no sé, 30, 40 años, las mamás querían que sus hijos estuvieran gorditos, rollizos, pensando que ese era un sinónimo de salud. Hoy estamos viendo que no es así, y además también habría que agregar que un niño que crece con un peso desproporcionado, pues también es objeto de señalamientos en las escuelas. Así es que esto se agrega a toda esta serie de complicaciones que podría tener kilogramos de más. Me gustaría, doctor, que abriéramos un pequeño espacio en lo que dijo de los alimentos ultraprocesados. Sabemos que hay alimentos procesados y hay alimentos que pues no son prácticamente alimentos. Y aquí me gustaría que nos compartiera algunos de esos alimentos que son comunes y que debemos evitar en los niños. Pues me parece que todo aquello que tiene pues sobre todo un procesado de tipo industrial, que no son frescos, ¿no? Que son estos tipos de alimentos que vienen en bolsas, que duran mucho tiempo, pues hay que mantener pues un nivel bajo de este tipo de consumo, ¿no? O sea, que son justamente carnes procesadas, pescados, ¿no? Incluyendo procesados, que están en bolsas, empanizados, ¿no? Que están ahí guardados. Productos también de comidas dietéticas, ¿no? Que están ahí para congelamiento, pizzas industriales, todo lo que son estos panes, ¿no? Que también, pues van a estar afectando, pues desde la cuestión de los alimentos procesados, ultraprocesados, pues la ingesta energética
adecuada que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, y lo que pues sabemos, ¿no? Las papas, las galletas, todo aquello que de alguna forma de lo que conocemos fresco, nos podemos imaginar que se tomó y que se extrajeron ciertos componentes de esos alimentos frescos y que pasan por procesos industriales y nos los dan en paquetes, ¿no? Entonces, en ese sentido, papas fritas, pasteles, aderezos, estos snacks, helados, cereales, ¿no? Endulzados, esas barras energetizantes, mermeladas, margarinas. Entonces, todo eso que no es fresco, es decir, que no viene directamente del animal y así tal cual se vende, o del campo y tal cual así se vende, generalmente sufre un proceso de industrialización y eso pues es lo que, insisto, conocemos como comida chatarra y que creo que ya a estas alturas todos lo conocemos. Parte también de la estrategia para identificar de alguna forma este tipo de alimentos y que generalmente van a tener exceso de grasas, exceso de azúcares, pues es el etiquetado alimentario, ¿no? Que sabemos que recientemente se incorporó ahí cuando vamos al súper en diversos productos, pues está todo aquello que se va a consumir tiene este etiquetado. Entonces invito a que no seamos ciegos ante este etiquetado y que revisemos ahí pues esos alimentos que están marcados con excesos, ¿no? Sobre todo exceso de azúcares, de grasas, pues el estar mejor seleccionando otro tipo de productos que tengan menos contenido de estas sustancias nocivas y sobre todo pues invitar a en el momento en que se pueda, pues estar consumiendo alimentos frescos, ¿no? Que eso, pues también es una de las problemáticas que a veces condiciona a ciertas clases sociales, a la pobreza, en el sentido de que, pues, se ha convertido el acceso a estos alimentos chatarra como la principal fuente más accesible para alimentarse. Y eso a veces no es que la gente no quiera comer mejor, es que no tiene opciones para comer mejor porque para lo que alcanza y lo que se puede comprar y lo que quita el hambre es este tipo de alimentos. Entonces eso también es una cuestión ahí perversa que afecta a las personas con mayor índice de pobreza y necesitamos pues generar cada vez más opciones para el consumo de alimentos frescos, que creo que el cambiar nuestro estilo de vida se puede y se puede hacer mucho, pero también tenemos que entender como sociedad que no todas las personas tienen la capacidad económica para acceder a una alimentación saludable, libre de este tipo de productos y es un trabajo que necesitamos hacer para que pues no estén de alguna forma atrapados en un consumo de alimentos que es claramente nocivo para ellos. Y para completar esa perversidad, doctor, pues nos los presentan muy atractivos, en colores brillantes y además todo lo que ha mencionado esa lista es lo que le gusta a los niños. Y se nos viene el 30 de abril y ¿qué se espera para ese día? Pues mucho de esto que se ha mencionado, golosinas, alimentos chatarra, porque es lo que les gusta a los niños y contra eso hay que trabajar, con eso hay que entender, hay que hacer conciencia entre los pequeños y cada vez buscar más este estilo saludable. Y justamente me gustaría concluir con el tema que también mencionó, el tema mental. Cuando un niño sí ve en su casa que hay consumo de alimentos saludables, cuando sí tiene consejos, sí tiene acompañamiento y aún así se revela o se resiste y sigue consumiendo este tipo de productos, ¿cree que sea necesario tal vez alguna asesoría de carácter psicológico? ¿Podría haber algo atrás, algún trauma o algo no revelado que estaría generando esa alimentación sin control? Sí, por supuesto, eso creo que es algo que tenemos que atenderlo, la salud mental y la presencia de algún tipo de trastorno o de conducta equivocada que estemos observando en nuestros hijos y que estamos viendo que le está condicionando el desarrollo de una enfermedad o de una conducta de riesgo, pues me parece que tiene que ser claro el que necesitamos buscar esa atención a la salud mental y un diagnóstico desde esa perspectiva para entender si adicionado a los cambios de
dieta, de ejercicio, también se requiere atender algún tema de salud mental, porque al final, pues el desarrollar este tipo de enfermedades como la obesidad es multifactorial, y entonces hay que buscar todas esas aristas y necesita, me parece, siempre un acompañamiento también cuando ya se tiene. A veces no es suficiente decirle a la persona necesitas hacer estos cambios, sino también se necesita un acompañamiento psicológico para atender la conducta que permita que esas recomendaciones pues realmente se puedan tomar y haya la motivación para emprenderlas. Entonces, me parece que sí es muy recomendable que en esta atención a la obesidad pues busquemos esa parte de un diagnóstico a la salud mental para saber si hay un componente que atender. No hay que tenerle miedo, no hay que tener la pena, al contrario, hay que identificarlo, y el incorporar una atención integral a la salud que incluye el atender la salud mental, pues va a ser en muchos casos clave para que, sobre todo ya cuando está establecida el sobrepeso y la obesidad, pues haya esa fortaleza para emprender lo que pues también es muchas veces difícil, el cambiar esa dieta y esos alimentos, pero con ese acompañamiento se puede lograr, pero necesitamos atenderlo porque muchas veces los médicos no lo incorporan y a veces se dan pastillas o nada más se quedan con, pues deja de comer o deja de hacer esto. Pues sí, pero ¿qué pasa si yo no tengo las condiciones de salud mental para atender esas recomendaciones? Entonces se necesitan evaluaciones psicológicas, a veces también psiquiátricas, en algún momento para poder determinar si eso, la salud mental es un factor en nuestros hijos que necesita ser atendido para que puedan atender su obesidad infantil, pues también aprovechar para que independientemente de si hay sobrepeso o obesidad, la atención a la salud mental es clave y necesita empezar desde la infancia, no dejarlo hasta después, y se necesita también ese acompañamiento a lo largo de la vida, más ahora en las condiciones tan retadoras que pues todos enfrentamos en nuestros trabajos, pero también, como lo mencionaste, en nuestros hijos, en la escuela. Desafortunadamente, nuestra sociedad sigue deteriorándose y vemos cómo nuestras escuelas ya tampoco son espacios seguros, y eso pues afecta la salud mental, y a veces no estamos sensibles y no sabemos cómo está la salud mental de nuestros hijos. Entonces también invito a que hagan ese diagnóstico a través de un psicólogo o con el pediatra para evaluar pues la salud mental de sus hijos, independientemente de si ven que está pasando algo o no. Recuerden que muchas veces estos problemas no se ven, y ya cuando se ven es un problema que ya llevaba años. Entonces los invito a tener ese diagnóstico en sus hijos para saber si hay algo que atender, y por supuesto también en todos los padres que nos escuchan y en todos los que nos escuchan hay que hacerlo. Esta pandemia ha cambiado mucho esa perspectiva, entonces atendamos la salud mental y es clave para atender y prevenir la obesidad infantil. Correcto, muy bien, pues muchas gracias, doctor Iván Martínez Dunker, le mandamos un abrazo, que tenga un excelente día y gracias por toda esta colaboración, toda esta información. Muchas gracias, hasta luego, buen día.